Así confirmaba la televisión iraní la madrugada de este domingo la muerte de su líder supremo Ali Khamenei. Su asesinato fue calificado como una declaración de guerra. Irán anuncia 40 días de luto y promete vengar su muerte, mientras Teherán sigue bajo bombardeo israelí. Varias explosiones seguidas de columnas de humo se vieron este domingo en la capital. El país sigue sin internet y se desconoce la magnitud de los daños. Las autoridades iraníes llamaron a los 10 millones de habitantes de Teherán a evacuar la capital e informaron de más de 100 muertos en un ataque contra un colegio para niñas en el sur del país. Irán denuncia un crimen de guerra y responde con una segunda ola de misiles contra países del Golfo. Varios estados árabes que albergan instalaciones militares estadounidenses han sido alcanzados por los ataques. Mucho por analizar el día de hoy en DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Nicole Gaese-Deash y tengo el gusto de saludar al analista político para Medio Oriente y el Golfo, Luciano Zácara, y al analista militar, Marina Mirón. A los dos, muchas gracias por acompañarnos en Deutsche Welle. Luciano, comienzo contigo. El ayatolá Alireza Arafi, de 66 años, fue nombrado este domingo como el tercer miembro del Consejo Interino que liderará Irán. Cuéntanos, por favor, de la estructura de la República Islámica, quién decide sobre un sucesor y qué facciones están disputándose el poder. El proceso constitucional es bastante claro. Ante la desaparición del líder hay un consejo temporal que está formado por el presidente, el jefe de poder judicial y uno de los miembros del Consejo de Guardianes, uno de los miembros clericales del Consejo de Guardianes. Este consejo es el que lanza, digamos, el proceso que se deriva a la Asamblea de Expertos, que es un consejo formado por 86 clérigos votados por la población iraní cada 8 años. Y estos son los que en una o dos sesiones pueden decidir quién es el siguiente sucesor. En la única vez que se realizó ese proceso, en el año 1989, fue justamente después de que murió Khomeini, el fundador de la República, el 6 de junio, y en solo 3 días ya hubo un sucesor. El 9 de junio se decidió que iba a ser Khamenei. El proceso de elección es a veces un poco oscuro. Se tardó mucho en ver los vídeos de cuándo fue y cómo fue el proceso de votación, pero finalmente el proceso de votación, pues Khamenei se hizo público y visible, y se puede ver cómo se debate en esa sesión, y que no es una decisión unánime, sino que hay votaciones, puede haber candidatos y puede haber incluso discusiones. Lo que no se sabe en este momento es si hay algún candidato, porque lo que se ha dicho es que Khamenei habría dejado una lista de 3 nombres para una futura sucesión, para que no haya justamente una disputa de poder. Y esa disputa de poder principalmente que puedan ser entre las distintas facciones, principalmente conservadoras, que son los que están controlando las estructuras de poder ahora mismo, quizá con la presencia de algún reformista, como puede ser el nieto del fundador de la República, Khomeini, pero la mayoría son del ámbito conservador. O sea, nos comentas que son del ámbito conservador. ¿Tú crees que podrían ser aún más radicales? Brevemente, Luciano, porque la historia nos muestra que los asesinatos selectivos a líderes pueden a veces resultar contraproducentes. ¿Tú cómo lo ves en este escenario? Bueno, en este momento es muy difícil deducir quién puede ser más conservador que otro. Claramente, Arafi es parte del sistema, es alguien que ha crecido al amparo de Khamenei, ha sido parte del sistema político, ha ocupado distintos cargos muy importantes dentro del Consejo de Guardianes, dentro de los seminarios de Qom, que tiene una carga ideológica muy fuerte. Es alguien que está muy alineado con los principios de la República Islámica, y para ocupar esta posición de líder evidentemente tiene que estar 100% de acuerdo con la Constitución, con los principios establecidos por Khomeini y refrendados por Khamenei en estos 50 años de República Islámica. Pensar que pueda ser un líder que vaya a ser reformista, creo que está totalmente fuera de lugar. Y Marina, me gustaría que hablemos del hijo del último Shah de Irán, que hizo un llamamiento ayer a regresar a las calles y le pidió a las fuerzas militares darle la espalda al régimen. ¿Es ese un escenario realista? Tú, como experta militar, ¿cómo lo ves? ¿Podrían las fuerzas iraníes realmente sublevarse en este momento contra el régimen?
Buenas tardes, Nicole. Pues me imagino que se trata de las Fuerzas Armadas, o sea, tenemos que entender que en Irán existe un ejército y luego existe la Guardia Revolucionaria. Y son dos cuerpos distintos. Y el cuerpo que tiene, digamos, más control sobre recursos estratégicos es la Guardia Revolucionaria. Y en este sentido, conociendo la historia militar del país, no veo aquí ninguna posibilidad de que las fuerzas iraníes, o sea, el Artesh, podría sublevarse, porque realmente tampoco tienen los medios para hacerlo. Y si hablamos de la Guardia Revolucionaria, ellos tienen todo el control y no se ve, o al menos ahora, no hay nada que podría indicar que hay una fractura vertical dentro de este cuerpo. Porque si nos acordamos, por ejemplo, cuando ya todavía no hubo esa Guardia Revolucionaria, antes de 1979, los consejeros británicos y estadounidenses, cuando se ha oído el Shah Pahlavi de Irán, entonces ellos han aconsejado a los militares, a los generales, a tomar poder. Y los generales no estaban dispuestos, ellos no sabían qué hacer con este poder político y eso nos indica un poco, digamos, la actitud. O sea, no se trata de fuerzas proactivas que están esperando que hay un hueco de poder para tomar el poder político o para sublevarse. Entonces, yo lo veo muy poco probable. Además, una fuerza militar que actúa desde fuera rara vez ha conseguido un cambio de régimen. O sea, el régimen tiene que tener fracturas de dentro y Mm. fracturas bastante fuertes para que esto funcione. Luego lo que pasa después es otra pregunta. Pero conociendo la historia de intervenciones de este tipo, yo no lo veo muy probable. Mm. Y en este contexto, con una guardia revolucionaria muy leal al régimen, Luciano, ¿qué rol crees que podría jugar el hijo del último? Ya leí ayer, por ejemplo, en una editorial publicada en The Washington Post, una editorial de Pahlavi, donde dice que quiere jugar un rol clave en la transición en Irán tras estos últimos ataques de Israel y Estados Unidos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué papel podría desempeñar Reza Pahlavi en este escenario político actual de Irán? Él quiere jugar un papel, ciertamente, pero creo que es muy iluso pensar que pueda hacerlo. Es verdad que el exilio en Estados Unidos pro ya existe y tiene mucho peso en Washington, pero esta vez ni siquiera Trump ha puesto mucho hincapié en lo que puede hacer ya como lo hizo en el 2020 durante su primer mandato. Y esto es básicamente porque el Shah no es una figura tan unificadora como se piensa. Incluso hay dos sectores pro-Shah, uno que es más monarquista y que quiere que el Shah vuelva, pero como Shah, como rey, y otro que apoya al Shah como una figura republicana, que es lo que tiende a decir él. Los monarquistas no le perdonan a Pahlavi de que no quiera ser Shah y de que quiera ser simplemente una figura política unificadora. Por lo tanto, lo que demuestra que ni siquiera la oposición al exilio está totalmente unificada para que él sea esta figura y con qué criterio, cosa que no pasó en la Revolución Islámica con Khomeini, por lo menos con las fuerzas que iban a París justamente a reunirse con él para conseguir su apoyo. Él no está haciendo esta figura unificadora de la oposición en el interior del país, más allá de que haya eslóganes y grupos de gente que puedan decir viva el Shah en determinado momento. Creo que muy pocos están pensando que el futuro de Irán pase por un gobierno liderado por el Shah, aunque sea como figura unificadora y no como una figura que tenga que ostente el poder concretamente. Y Luciano, ¿y crees que a pesar de eso los ciudadanos iraníes vuelvan a tomarse las calles como lo vimos estas últimas semanas o es improbable? Bueno, como bien has dicho, Internet está cortado en este momento, es muy difícil saber lo que está pasando. Ha habido vídeos de gente celebrando anoche que Khamenei había muerto. Es muy difícil saber cuánta gente es la que ha salido, es muy difícil cuantificar cuánta gente está más contenta y cuánta gente está más triste por lo que ha pasado,
cuánta gente ha salido a quejarse y a protestar por la muerte de Khamenei y cuánta gente ha salido a festejarlo. Sabemos que hay de los dos y evidentemente imaginamos que aquellos que han salido a festejarlo han sido por lo menos reprimidos o por lo menos no permitidos que lo hagan. Por lo tanto, pensar que esto pueda llevar a un levantamiento general otra vez, como dijo Trump. Trump parece ser que ha dicho, bueno, yo hice mi trabajo, ahora le toca a los iraníes que quitarse encima a su gobierno. Bueno, sí, es muy fácil decirlo, pero salir a la calle sin armas, sin nada y solo con las manos a combatir con un régimen que está demostrando que tiene capacidad para rearmarse, para reacomodarse y para pasar esta transición sin mayores problemas, incluso aunque le maten a numerosas figuras políticas y militares de la estructura que está actualmente en el poder. Marina, me gustaría precisamente preguntarte en esa dirección. Llamó la atención el llamado de Donald Trump de que lo que nos comentaba recién Luciano, hacemos ahora nuestro trabajo y ahora les toca al pueblo iraní. Y tanto Luciano ayer como otros entrevistados me señalaban que claramente el objetivo de Irán y Estados Unidos en estos ataques es derrocar al régimen, pero que es poco factible hacerlo únicamente mediante ataques aéreos. ¿Tú compartes esa opinión? ¿Crees que desde el punto de vista militar la estrategia implementada por Israel y Estados Unidos es la adecuada para provocar un cambio de régimen en el país? Bueno, lo que tenemos que entender es, vemos únicamente una parte de la estrategia, de la gran estrategia como tal. Vemos la herramienta militar que se utiliza, que es una fuerza militar externa. Pero no sabemos qué otros medios se utilizan, es decir, los servicios de inteligencia. Muy probable que hay servicios de inteligencia de Israel, también de Estados Unidos, en Irán y están apoyando a la población para que salga a las calles. No sabemos, pero puede ser así. Lo que quiero decir que si consideramos únicamente la herramienta militar, yo creo que no es una herramienta adecuada o suficiente para hacer un cambio del régimen. O sea, hay que utilizar varias herramientas al mismo tiempo y además hay que saber cómo funciona el país. Entonces, ¿qué quiero decir? Que los ataques militares, lo que hemos visto, pueden incluso empoderar la Guardia Revolucionaria, unificar a la población contra los Estados Unidos. Hay un montón de ejemplos, por ejemplo, la entera historia de Afganistán. Hubo guerras entre los tribus dentro de Afganistán y si venía alguien de fuera para conquistar el territorio, entonces estos tribus que han sido enemigos se han unido. Y lo mismo puede pasar en Irán también, porque, claro, lo que hemos visto también lo que ha pasado en Irak después de 2003. Teníamos, digamos, una operación militar bastante exitosa, pero sin planificar cómo se puede llenar el hueco del poder que se ha creado. Teníamos un problema, una guerra civil, luego lo que hemos visto de dónde venía el Estado Islámico también se formó en Irak, entonces eso podría afectar la estabilidad del mismo país y de la entera región. Es decir, que es una operación que tiene que ser bien planificada y lo que vamos a ver y lo que estamos viendo quizás es una parte muy pequeña de lo que se está pasando. Tenemos que esperar todavía a ver lo que pasa tanto dentro de Irán como fuera, cómo reaccionan Israel, cómo reaccionan los Estados Unidos, los países del Golfo y también otros actores como por ejemplo China, Rusia, Corea del Norte, Pakistán, para saber más o menos en qué dirección va toda esta historia. ¿Y lo ves realista de que Estados Unidos o Israel desplieguen tropas en terreno en Israel, Marina? De momento no. Bueno, para los Estados Unidos, lo que quiere la administración de Trump es un éxito a través de una operación militar bastante limitada.
sin mandar tropas terrestres. Y esto es muy importante para entender porque sabemos que las elecciones son en noviembre de este año y empezar otra gran guerra en el Medio Oriente no le conviene a Trump. Mm, Pero una operación militar limitada para decir, mire, ahí hemos logrado algo, mm, porque vemos que en otros lugares Trump no está consiguiendo nada de lo que había prometido y tiene un problema político. También un problema político dentro de su propio país. Entonces ahora necesita algo para demostrar que efectivamente su política exterior es bastante fructuosa o beneficia a los Estados Unidos. Lo mismo quería mostrar con Venezuela también claro. y ahora con Irán. Entonces, yo no creo que los Estados Unidos están dispuestos a mandar tropas porque esto podría ser un suicidio político para Trump. Ujú. Y Luciano ya adelantaba, Marina, que será clave cómo reaccionan otros países. Me gustaría preguntarte sobre el impacto que ha tenido esta última escalada en Oriente Medio en la región. ¿Crees que responderán los aliados de Irán? Pienso, por ejemplo, en Hezbollah, los hutíes, incluso Hamas. ¿Tú cómo lo ves? Por ahora lo veo bastante inviable. Creo que si han pasado 2 días y todavía no hemos escuchado, más allá de declaraciones o condenas verbales, ninguna actividad, ningún disparo de los Houthis o de Hezbollah o incluso de las milicias iraquíes que en un momento habían dicho que podían participar. Creo que no va a pasar. Me temo que en esta situación Irán está solo. Irán ya lo había dicho hace tiempo cuando ya había caído Hamas y Hezbollah había sido duramente atacado, que Irán estaba solo y dependía de sí misma para defenderse, que no necesitaba las milicias aliadas para defenderse en caso de un ataque directo por parte de Estados Unidos e Israel, y que si los atacaba, Irán iba a utilizar su propio armamento y su propia gente para responder. Y es lo que está haciendo. eh, con más o menos efectividad, está demostrando que puede, y de hecho lo ha hecho ayer y lo ha hecho hoy, ha atacado 7 países al mismo tiempo, con misiles, con drones, con más o mayor efectividad, menor o mayor efectividad, pero han lanzado ataques simultáneos durante más de 24 horas a 7 países distintos, o creo que más, porque bueno, parece que ha atacado también en Chipre y en Siria. Por lo tanto, no ha necesitado por ahora esto para demostrar lo que quiere demostrar, que es que Irán, el régimen está firme, que Irán tiene suficiente capacidad tecnológica y capacidad misilística y la voluntad política para involucrarse en semejante acción, sabiendo que está combatiendo contra la potencia militar más grande del mundo y la potencia militar tecnológicamente más avanzada, que es Israel. Y Marina, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirma que ha restringido la navegación en el estrecho de Hormuz. ¿Esperas que los países del Golfo sigan manteniéndose al margen? Bueno, aquí primeramente quisiera añadir a lo que dijo Luciano, lo que creo que en este momento Irán está esperando cuáles serán los próximos pasos de los Estados Unidos y de Israel antes de involucrar estos grupos proxies, porque también tenemos la pregunta cuánto control tiene la Guardia Revolucionaria sobre estos grupos, porque hay grupos también no afiliados con Irán que han declarado que van a entrar en una guerra, bueno, si se despliegan más fuerzas de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Eso ha sido hace 6 meses durante de la guerra de 12 días. Entonces, yo creo que en el futuro sí que pueden ver actividades por estos grupos y quizás también otros grupos, como dije, no relacionados directamente con la Guardia Revolucionaria. Por otro lado, tenemos aquí el estrecho de Hormuz, que es un punto estratégico. El problema es que para Irán esto sería, digamos, el último recurso. Por ahora hay una advertencia, pero no sabemos exactamente si hay, digamos, es una estrategia de disuasión informativa,
pero no sabemos si hay tanto peligro, pero eso ya es suficiente para los países como Qatar, como Omán, para no mandar sus naves por ahí, para no arriesgarse. Y también vemos cómo están reaccionando los mercados y que bueno, por el momento, ayer sí que hubo algunas naves en esta zona, ahora no sé. Entonces, para Irán, el problema es que utilizar, por ejemplo, minas marítimas, sí en términos operacionales sí podría cerrar el estrecho de Hormuz, pero hacerlo a largo plazo no le conviene a Irán y también va a crear todavía más presión por parte de los países nombrados como Qatar, como Omán, como Arabia Saudita, porque estos países de momento mantienen una postura bastante neutra, pero sí que podrían decir, bueno, ahora permitimos que nuestro espacio aéreo se utiliza por los Estados Unidos para Ujú, lanzar ataques contra Irán. Entonces, a Irán no le conviene de momento llegar a este extremo, pero ujú. no sabemos cómo se va a desarrollar la situación. Si el gobierno de Irán ve que no hay otra, que está luchando por su sobrevivencia, entonces sí que podría cerrarlo del estrecho de manera más prolongada. Y Luciano, ¿qué más puede hacer la comunidad internacional? Se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Puede realmente la comunidad internacional hacer algo para detener esta escalada? Creo que la comunidad internacional ha demostrado su inutilidad en nada en los últimos años, en los conflictos y sobre todo en conflictos en donde la potencia involucrada es la que ha creado este sistema, que se supone que lo ha creado para cuidar a los más débiles, pero al final termina utilizándose en contra de los más débiles. Por lo tanto, es muy difícil pensar que más allá de una condena parcial de parte de miembros de permanentes y no permanentes de Consejo de Seguridad, no vayamos a tener nada más. Es imposible pensar que haya una condena en contra de Estados Unidos y Israel por iniciar el ataque, y tampoco hay una condena en contra de Irán porque China y Rusia también lo van a vetar. Por lo tanto, estamos en una situación de guerra, que son los casos claros en los que el Consejo de Seguridad tiene que actuar, tiene la atribución para actuar, pero que no va a poder hacer nada porque hay un bloqueo político por parte de los dos lados. Y si eso no sirve, si los dos están alegando de defensa propia, en este caso, pues evidentemente es una decisión política y no una cuestión de derecho lo que se está discutiendo, porque el derecho no se está aplicando en función de la acción, sino de quién es el que comete determinada acción. Si es Estados Unidos o Israel o si es Irán, se mide de una distinta manera en función de quién es el actor que lo está haciendo. Y Marina, antes de irnos necesito preguntarte por el arsenal nuclear iraní. El líder supremo muerto, Estados Unidos e Israel han atacado objetivos en todo el país, en todo Irán. ¿Existe alguna posibilidad de que el programa nuclear iraní haya sido desmantelado? ¿Tú tienes información al respecto? No, no tengo ningún tipo de información al respecto porque, digamos, lo que sabemos sobre el programa nuclear que está bien distribuido dentro del país y también redundante al mismo tiempo, y muchas instalaciones son subterráneas. Entonces, no es, digamos, un conocimiento público donde se encuentran estas instalaciones. Yo lo veo muy poco probable que se había desmantelado el programa nuclear por muchos motivos. Por un lado, hay muchas instalaciones, entonces hay que destruir completamente todas las instalaciones. Por un lado, por otro lado, también hay que mandar una inspección para asegurarse de que estas instalaciones no se pueden reconstruir. Por otro lado, hay un montón de ingenieros que Mm. todavía tienen el know-how. Entonces, mientras que tengan el know-how y los medios que
países vecinos como China, como Rusia, por ejemplo, países que están apoyando a Irán, les podrían proporcionar, entonces podrían reconstruir su programa nuclear. Es decir, que puede ser que van a tardar años en lanzar el programa, pero desmantelado, no, pues no lo veo así. Y Marina, ¿y si Estados Unidos e Israel no logran su objetivo de un cambio de régimen en Irán y permanece algún tipo de autocracia, ¿no significaría eso que Irán incluso redoblará su apuesta por el programa nuclear y buscará de manera decidida tener armas nucleares? Bueno, para Irán esto sería digamos, el raison d'être. Entonces, para defenderse, como está rodeado por países como Israel o incluso los países del Golfo, porque no sabemos cómo se van a posicionar ahora, para defenderse, Irán va a decir, bueno, nosotros ahora más que nunca necesitamos un arma nuclear, un Mm, programa nuclear, y sí que eso puede ser el empuje. Y además, el antiguo ayatollah no quería, o sea, oficialmente decía que no, que Irán no estaba buscando un arma nuclear y no quería utilizar energía nuclear con fines militares. Ahora, como le han matado, no sabemos qué dice su sucesor. Entonces, ¿cuál será la opinión de él? Y podría ser que al revés, va a decir que Irán, para protegerse, para disuadir países enemigos como los Estados Unidos desde el punto de vista de Irán mm. y Israel, tiene que tener armas nucleares para defenderse, por ejemplo, como Pakistán. Claro. Luciano, a modo de cierre, ¿estamos ante un punto de inflexión en la historia del Medio Oriente? Yo creo que el punto de inflexión fue el 7 de octubre, lo digo y lo sigo sosteniendo. Lo que pasa es que el cambio se está produciendo de a poco. Y uno de los cambios más importantes es cambios en quiénes son los actores que pueden determinar las reglas del juego. Irán hace 2 años se presuponía que tenía un peso militar mucho más grande que el que puede tener ahora. Ahora Israel ha tomado mucho ese papel, pero creo que lo más importante aquí es que las normas, las reglas que se suponían que regulaban el juego en la región están desapareciendo y está volviendo a ser la fuerza lo que determina qué actor es importante y qué no. Y los actores que únicamente han sido estados que han tratado de seguir las normas o más o menos colaborando y cooperando han llegado a acuerdos para normalizar relaciones y para llegar a situaciones más cooperativas, son los que están pagando las consecuencias y la factura de aquellos que ven en el poderío militar la manera de sobrevivir por una parte y la manera de imponerse por otra parte. Creo que todavía no sabemos cómo va a terminar, cómo va a ser este próximo Medio Oriente, pero va cambiando y va cambiando hacia una dirección que creo que nadie está terminando de estar muy contento, porque más allá de que Trump y Netanyahu puedan esgrimir que están teniendo victorias militares, eso no le está garantizando ni más seguridad ni más estabilidad. Al contrario, está generando muchos más problemas. Aquí hay actualmente 6 países que están totalmente paralizados con el espacio aéreo cerrado, con gente sin ir a trabajar, con escuelas cerradas, que no sabemos cuánto va a durar. Y son 6 países que se supone estaban del lado, digamos, de Estados Unidos. Son 6 países que teóricamente Estados Unidos tiene que proteger y que se supone que están del lado correcto de la historia, por decirlo de la manera de Trump, teniendo en cuenta que todos los países del Golfo están en el Board of Peace, que fue creado recientemente para solucionar los problemas de la paz. Y estos 6 países están ahora bajo fuego porque Estados Unidos y Israel decidieron hacer un ataque. Muy difícil de pensar que esto no derive en algo que termine bastante peor que ahora. Muy interesante análisis. Era Luciano Zácara desde Doha, analista político para Medio Oriente y el Golfo, y desde Múnich, Marina Millón, analista militar. A los dos, muchas gracias por habernos acompañado en DW Actualidad en Análisis. Y a todos los que nos siguieron, recuerden que también nos pueden seguir en redes sociales, en X, Facebook, YouTube, y subimos estas entrevistas a todas las plataformas de podcast. Muchas gracias por habernos seguido. Hasta una próxima ocasión. Nos vemos. Que estén muy bien.